Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí en He's Reading. Y hoy, si estáis por YouTube, lo estáis viendo, pero si no estáis por YouTube, os avisamos que venimos con un invitado que tiene una voz muy característica. Así que vamos a dar, si te parece bien, Laia, la introducción a nuestro invitado y que nos cuente. Invitado, pronúnciese, Invitado. por favor. Ya me puedo... Vale, perdón, es que estaba aquí escuchándoos. Pues nada, yo soy Santiago Díaz y estoy encantado de charlar con vosotras de todo lo que queráis, de Talión, la trilogía de Indira, incluso de Taurus y de la nueva, Los Nuevos Reinos. Por supuesto, todo lo que vosotros queráis. Lo tenemos Está todo todo. ahí. Está todo, aquí está todo, entre las dos lo tenemos todito todo. Genial. Lo primero, Santiago, muchas gracias por venir. Yo ya le he dicho a Esther antes de que tú estuvieras, yo ya estoy hasta nerviosa. ¿Por qué? Porque, oye, que empezamos a tener ya gente aquí importante y sustancial en el podcast y eso para mí es motivo de orgullo y satisfacción, como se viene ya diciendo. O sea que lo primero, muchas gracias por querer pasarte por aquí. Y lo segundo, el café que me debes, ¿para cuándo? Porque tú no sabes la de litros de café que he tenido que tomarme por culpa de estos 4 libros, Santiago. Tú lo sabes tú bien. Mira, bueno, el que está agradecido de que me invitéis soy yo, de verdad. Es un verdadero placer charlar con vosotras, que además veo vuestras historias y veo tal, y me encanta, ¿no? Ver que me seguís y que leéis. Pero esto que me dices de no poder dormir del café es lo mejor que me puedes decir. Porque yo como lector me encanta eso de irme a la cama y decir, venga, voy a leer 10 minutillos y que después esos 10 minutos se conviertan en una hora y que esté un poco agobiado pensando, joder, ya verán mañana haciendo cálculos de... pero que no pueda parar de leer, pues eso me encanta que me suceda como lector, por lo tanto que te suceda a ti con una de mis novelas, pues es un premio para mí. Aunque me fastidia un poco cuando me dice la gente, me he leído tu novela en 48 horas, que yo digo, me encanta, porque sé que eso significa que te ha enganchado, pero por otra parte, yo para mis adentros pienso, joder, Con lo que me ha costado. un año y pico escribiéndola y tú te la lees en 48 horas, disfrútala un poquito, por el amor de Dios. Bueno, pero escúchame, rápido, pero disfrutado al 500%. O sea, yo me las he bebido, literal, pero es que de verdad, disfrutadas al máximo. O sea, tú no sabes la de podcast que nos hemos mandado Esther y yo y con las otras compañeras que hemos leído en lectura conjunta, compartiendo pues impresiones, momentos, todo. O sea, ha sido súper mega ultra disfrutado, de verdad. Pues me alegro muchísimo. Y de hecho, a partir de los stories que subí yo con el sprint final de los últimos capítulos que me quedaban, tengo una seguidora y ya amiga, por decirlo así, que se llama Sonia, que es de Alicante, que la mando un beso, que cogió y me dijo, bueno, a mí todavía me queda para toda la semana, tal. Me escribe la mujer que se la terminó en el trabajo, que hacía salir a la compañera a abrir la puerta, ella metida en el almacén leyéndose el libro, sincopando y llorando, y la compañera, ¿pero qué te pasa, Sonia? ¿Pero estás bien? Y la otra, estoy bien, es que la mataba. Así, bueno, o sea, un sufrimiento que si la muchacha se va al paro te va a llegar una notita de estas chungas. Vale, nada, yo hablo con quien sea y ya sabéis que queda todo solucionado. Pues si os parece bien, vamos a meternos en contexto. Antes de nada, antes de arrancar con todos los libros que tienes publicado, con lo que hemos leído, lo que nos queda por leer, el nuevo lanzamiento, vamos a saber quién es Santiago Díaz y cómo llega a escribir estos libros contundentes, cuanto menos. Vale, pues ¿quién es Santiago Díaz? Pues mira, yo era... mi vida literaria tal ha sido todo por casualidades. Oye, voy a subir esto un poco, ¿no? Que estoy como un poco abajo, ¿no? Bueno, Tú cómo te encuentres cómodo, que estás en tu casa. Efectivamente. No es necesariamente, mira, ya, perdón, perdón por... Esto es como el Sálvame, que hacemos las cosas en directo. Nada, que si te quieres tomar un café o comerte un bollo como en Sálvame, se puede, tampoco Venga, no hay problema. A ver, pues mira, yo era jugador de baloncesto, semiprofesional, era profesor de educación física y en uno de estos veranos bueno, de vacaciones, sin un duro en el bolsillo, me dio por escribir una novela, escribir un guión. Pero me dio por escribir un guión como podía haber escrito perfectamente o haber hecho un barco o lo que sea, ¿no? Una maqueta de un barco, quiero decir, que no me salía. Pero me dio por escribir un guión porque me encantaba leer, porque me encantaban las series y porque me sentía muy a gusto. Pero lo hice pues como entretenimiento porque me tenía que estar en casa. Pero aquí que ese guión lo mandé
y me lo compraron. Y me ofrecieron entrar a trabajar en una serie. Entonces pedí la excedencia en el cole que había empezado a trabajar, que duré solo un curso, y ahí empezó mi carrera como guionista, o sea, absolutamente por casualidad, ¿no? De hecho, cuando me llamaron para trabajar en la serie, yo dije muy rápido que sí, pero me tuve que ir a comprar libros de guión porque digo, ostras, voy a llegar allí y no tengo ni idea. Lo que pasa es que estamos hablando de hace 30 años casi. Entonces, me he tirado cuando llevaba 26 o 27 años como guionista. Mi hermano mayor, que también es escritor, que forma parte del trío Carmen Mola, y también había escrito por su cuenta algunas novelas, me dijo, oye, ¿por qué no escribes una novela? Yo no me había capacitado para hacer algo, trabajo solitario, cuando había llevado toda mi vida trabajando en un equipo de guionistas. Pero bueno, decidí escribir una novela, ya me metí el gusanillo y aquí estamos. Desde que escribí Talión en el año 2018, pues me di cuenta de que yo de mayor quería ser escritor y en ello ando. Ahora ya casi el 80-90% de mi tiempo está dedicado a la literatura y solo escribo algún guión muy de vez en cuando. Eso te iba a decir. Entonces, digamos, lo de los guiones se ha quedado en otra época o todavía sigues haciendo alguna cosilla o... Oye, estoy viendo que es que me veo desde abajo arriba, se me ve perfectamente, Se ve ¿no? perfecto, no te preocupes. Que digo que sí, no, a ver, hago algún guión, yo tengo varios compañeros con los que trabajo, una es Aurora Guerra, que también es escritora, que escribió un libro el año pasado que os recomiendo, que se llama La cárcel de aire, y bueno, y ella cada vez que tiene una serie nueva y es bastante prolífica, hace un montón de series, me llama y me dice, Santi, ¿cuántos capítulos puedes escribir? Y a veces puedo, a veces no, pero siempre procuro porque me lo paso bien, me gusta ese formato y sé que con Aurora y con Juanmi, que es el otro, que somos los tres los que escribimos casi siempre todas las series juntas, nos metemos en bastante líos, cada serie que hacemos es un escándalo, como por ejemplo la que está en Amazon, que se llama Escándalo, Relato una obsesión, que se nos tiraron encima, otra que se llama Fuerza de Paz. Ahora estamos haciendo, bueno, yo me he tenido que separar un poquito, solo he estado en el argumento. Bueno, que me lo paso bien todavía. Voy a hacer un pequeño inciso. Al hilo de lo que dices de que tu hermano mayor también es escritor, que está dentro de Carmen Mola, como bien sabemos, tiene que ser curioso las cenas de Navidad vuestras con dos hijos escribiendo cositas tan suaves y tan digeribles, ¿eh? Sí. ¡Ostras! Pero mira, lo más gracioso de todo es que mi hermano durante mucho tiempo no podía decir que era Carmen Mola a nadie, ¿vale? Entonces, yo sí lo sabía porque a mí, a ver, yo he trabajado con los tres, con Antonio Mercero, con Agustín Martínez y con mi hermano, hemos trabajado juntos alguna vez en alguna serie. Y entonces ellos cuando escribieron el primer capítulo de La novia gitana, me lo mandó Jorge y me dijo, tío, léetelo a ver qué te parece. O sea que yo sabía que ellos estaban haciendo eso desde el principio, ¿no? Pero, bueno, ellos lo publicaron también en 2018, la misma semana que Talión, además. O sea que hubo un poco de pique ahí, que se resolvió en unos pocos días cuando me pasaron por la izquierda y me levantaron las pegatinas. Pero bueno, resulta que durante muchos años, hasta que ganaron el premio Planeta, su identidad estaba oculta para todo el mundo y lo respetaban bastante y tal. Entonces, en las comidas familiares o con más gente y no sé qué, había personas que no lo sabían que le decían, oye Jorge, tú ya no escribes, ¿qué pasa y tal? Y yo le picaba y decía, no, bueno, ya sabéis que esto de la escritura es que, a ver, que si no tiene ideas, si no tiene inspiración, pues dejadle que ya vendrá. Y él se tenía que morder la lengua porque tenía ganas de decir, pero perdonad, que soy Carmen Mola, soy parte de Carmen Mola, pero no podía, ¿no? Y me hacía mucha gracia porque alrededor... yo estaba en sitios y me acuerdo un club de lectura que quedamos a tomar algo y que fue al lado de casa de Jorge y me dijo, Jorge, pues me paso a tomar algo con vosotros, cuando todavía no se sabía que era Carmen Mola, ¿no? Y entonces en la lectura estaban hablando, no sé qué, y la gente decía, a ver, es que a mí me gusta mucho más que esa Carmen Mola, que es como que van a buscar la sangre por la sangre, y yo ahí, ¿verdad que sí? Es que además, no sé, y entonces se picaba muchísimo, pero bueno, fue muy divertido porque nos llevamos muy bien. Entonces, en las cenas ya, pues nada, bueno, la verdad es que yo me alegro por sus éxitos, nos llevamos muy bien. Además, una cosa que muy poca gente sabe, que yo nací en su 9º cumpleaños, yo nací fastidiándole, nacimos el mismo día. Sí. Y le estaba preparando su cumpleaños y mi madre se puso de parto, se le adelantó. Entonces nací ya fastidiándole el día, pero nos llevamos muy bien y sobre todo él a mí me ha ayudado
muchísimo. Cada vez que le escribe algo suyo o lo que sea, me lo manda para que le eche un vistazo, yo le doy mi opinión, pero él a mí me ayuda muchísimo porque siempre me ha aconsejado bien como buen hermano mayor. Bueno, lo de que dices que tú le fastidiaste el día o se lo regalaste, porque a lo mejor fuiste el regalo del 9º cumpleaños, vete tú a saber si os lleváis tan bien. No, ¿no? No. Ya, siempre mis padres contaban que decía, podía haber nacido el día antes o el día después, pero justo en mi cumpleaños. Oye, vaya puntería tu madre. Y ahora hablando de puntería, hay que tener mucha puntería para que el primer libro que escribas sea Talión, que lo tiene por allí Laia. Ajá. Que se lo leyó Laia y me dijo, Esther, te voy a hacer un préstamo, no admito réplica, pum. Y empecé Talión y dije, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Vamos a ver de dónde sale Talión, pero ¿qué ideas son estas? O sea, ¿cómo se puede empezar así una carrera de escritura? Vale, pues mira, como te decía, mi hermano me decía, tío, escribe una novela que ya verás que se te va a dar bien, y yo no lo veía, de verdad que no lo veía, porque digo, joder, es que no sé si soy capaz de hacer en solitario un trabajo tan largo, de 300 páginas, cuando siempre formo parte de equipos de guión y tal, pero ya me metió el run en la cabeza. Yo tenía claro que si iba a escribir en algún momento de mi vida una novela, iba a ser un thriller, porque es lo que más me gusta leer, junto con la novela histórica, es lo que más me mola. A ver, he procurado leer de todo en mi vida, porque a nivel profesional y a nivel personal me gusta leer de todo un poco, pero os aseguro que el 80% de lo que leo es thriller o histórica, porque es lo que me llama y lo que me gusta, ¿no? Entonces, yo tenía claro que si algún día escribía, iba a ser un thriller, y aquí no quiero frivolizar, pero es que os cuento la verdad. Estaba yo un día con unos amigos comiendo en una terraza en Pozuelo y en la tele salía un matrimonio que hablaban de un caso tristemente famoso, porque habían matado a su hija y se habían deshecho del cadáver y nunca se encontró, que era Marta del Castillo, ¿vale? Y entonces ellos estaban hablando a cámara, totalmente destrozados, lógicamente, y decían, lo único que queremos es encontrar a nuestra hija para poder enterrarla y demás, y queremos que se haga justicia. Y alguien dijo, ¿qué hay justicia? A esos hay que matarlos. Y fue como una aclamación popular, sí, hay que matarlos. Entonces, pues ahí empecé yo a preguntarme, ¿por qué ante estos casos nadie los mata? O sea, por eso te digo, no quiero frivolizar, ¿no? Pero empecé a investigar, y entonces, claro, me empecé a dar cuenta de que no los matan por las consecuencias, porque aunque unos padres estén destrozados por eso, evidentemente, seguramente tienen más gente, tienen más hijos, tienen otros padres, hermanos, otra familia, que esos actos todavía añadiría más dolor a todo lo que ya están sintiendo. Pero entonces me pregunté, pero ¿y si no tienes a nadie? ¿Y si no hay consecuencias? ¿Lo harías? Y ahí empecé a desarrollar la historia de Talión, de alguien sin consecuencias. ¿Por qué? Pues porque le quedan 2 meses de vida, y aparte no tiene a nadie al que dejar una herencia maldita o una herencia fea, en este caso, y me pregunté, ¿qué haría yo si estuviese en esa situación? ¿Me iría a esos 2 meses de vida que me quedan a tomar caipiriñas al Caribe, o dejaría mi huella y como estamos hablando de una obra de ficción, pues empecé a escribirla? Y recuerdo que escribí el principio, no me acuerdo, 50 o 60 páginas, y se las mandé a Jorge, a mi hermano, y le dije, oye, ¿qué te parece esto y tal? Y me dijo, tío, pues lo que más me gusta de todo es que eso es una novela, porque hay muchas veces que la gente empieza a escribir una novela y llega un momento que dice, ¿y ahora cómo sigo? Y no sabe. Y aquí era, tío, es una novela porque puedes añadir todo lo que quieras y puedes hacer un desarrollo de personaje muy grande. Y así fue Talión. A mí me gustó bastante la protagonista, Marta Aguilera, quiero recordar que era. Sí. Estoy yo con los nombres, soy fatal. Ya de primeras es como una mujer un poco atípica, porque no tiene esa forma de ser a lo mejor femenina o suave, o no, es una tía como muy fría, con unos objetivos muy claros, y la verdad que no es una tía que se amedrente ante nada. Entonces, como estaba diciendo Santiago, llega un momento en el que ella tiene unos malestares, va al médico, de esto, el dicho este de no vayas al médico que te saca lo que no tiene. Pues exacto, ella va al médico y tiene un premio gordo. Y de ahí arranca una historia que una de las cosas que yo, de momento, por lo que he leído tuyo, veo, es que se crean una tensión del principio de la historia que empieza fuerte,
pero como que lo puedes leer sin sincopar. Y según van pasando las páginas, a mí me pasaba el otro día leyendo Indira, me afecta al pulso, o sea, me tiembla el pulso, me pongo muy nerviosa porque empiezan las cosas a enredarse mucho. Y en Talión, lo sabe Laia, hay una huida hacia adelante, por decirlo así, muy heavy. Además, es una tía como muy inteligente, muy analítica. Esta puerta se me ha cerrado, ¿cuál puedo abrir? ¿Por dónde puedo tirar? Esto se merece esto. O sea, la ley del talión, que es la del ojo por ojo y la del diente por diente, o sea, está como muy bien metida en la historia y pasan muchas cosas todo el rato. Tienes ahí ese sello de capítulo corto, intenso, te dejo y me voy a otro punto y ya retomaré este, que dices, venga, voy a leer un poco más que vuelve el punto. Y es que el punto siguiente te deja en otro punto que necesitas saber y son pocas páginas muy bien hiladas y con una carga de tensión que, como seas un poco nerviosa, como en mi caso, al final te afecta. O sea, yo ha habido veces que me he puesto a leer y he dicho, joder, me he pasado de rápido, tengo que volver un poco para atrás porque se me ha ido la pinza. Y tengo que rebobinar porque me entra una ansiedad por saber qué es lo que pasa, que es como, no puedo, no puedo, no puedo. Estaba aparcada, la gente iba pasando y me iba mirando y yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y además se me cambia la cara porque empiezo a apretar, acabo luego con dolor de cabeza porque se me aprieta esto, voy con el pulso acelerado, la respiración. O sea, es muy fuerte todo lo que se monta desde el principio en Talión. Y el punto de partida es algo que nos puede pasar a todos. Cualquiera. Y además estamos en un punto de la sociedad en el que muchas veces estamos mucho más solos de lo que puede llegar a parecer. Nos pensamos que estamos muy conectados, pero realmente estamos muy desconectados y llevamos una vida muy solitaria. Y es brutal cómo esta chica consigue liar la que lía, porque no deja títere con cabeza. Y hay unos personajes secundarios que yo creo que es una de las cosas que también le da como muchas as a las historias, que los personajes secundarios también tienen un carácter y una fuerza que no se queda solo en un secundario, sino que necesitas saber más de esa otra persona. Y muchas veces en tus libros, antes de que, hables tú, los personajes secundarios tienen una trama que, aunque no es la principal, muchas veces se comen la trama principal. O sea, no quiero decir que quiten protagonismo, ni mucho menos a la trama, al hilo principal de la novela, pero sí que es verdad que muchas veces, y en Talión pasa, pero también pasa sobre todo en las otras niñas, hay unas tramas, subtramas, que al final te hacen estar enganchadas y vas hilando trama con subtrama, y vas ahí, y que no paras. Y yo, que soy una persona, que te lo puede decir mi marido, que me duermo de pie, o sea, yo me meto en la cama y desconecto, me apago. Te puedo prometer, Santiago, que no es broma, y soy insistente en lo mismo, pero es que es verdad, con tus libros son con los únicos que he cogido insomnio y he seguido leyendo, porque es lo que dice Esther, te acelera. O sea, es un libro que empiezas como cuando pisas el acelerador del coche, de 0 a 100. Vas poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero llega un momento que dices, pam, 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 pam. Y van pasando cosas y cosas y cosas. Y lo que dice Esther, al final te pones en tensión y dices, a ver, ¿por dónde me va a salir este hombre? Porque ya no sé dónde puede acabar. Y Talión es... Vale, luego hablamos de Indira y demás, pero Talión es... Yo fue el primero que leí y de verdad es una montaña rusa. O sea, empieza flojo, pero empieza subidas y bajadas. Y tanto Marta Aguilera como Daniela, creo recordar que es la inspectora, vaya dos pedazos de mujerones que te has sacado de la manga. O sea, de verdad, chapó, ¿eh? Vale. Bueno, os agradezco todos estos piropos, de verdad. Encantado, evidentemente. A ver, varias cosas. Decía Esther que una cosa que me hace mucha gracia porque dice, son pocas páginas. No son pocas páginas. O sea, yo es un libro bien. Claro, o sea, yo cuento, a ver, como mi de formación profesional como guionista es contar todo en palabras, ¿vale? El número de palabras, porque los guiones se escriben con número de palabras, porque después eso se traduce en minutos, en fin. Y una novela cualquiera, un thriller cualquiera, son alrededor de 100.000 palabras, ¿vale? Talión tiene 136.000. O sea, que es más largo que un thriller normal. Lo que pasa es que me gusta que te parezcan pocas páginas porque eso es que te las bebes, porque vas para adelante, para adelante, para adelante y al final dices, hostia, ya lo he terminado, parece que es corto y no es corto, es por ese motivo. Después también comentabais lo de un poco más, que quiero seguir un poco más, a ver qué pasa con esta otra historia y tal. Eso también viene de mi carrera como guionista. Ahora mismo ya
un poco menos porque las series las solemos ver en plataformas que dices, ostras, veo 4 capítulos seguidos si me da la gana, pero en mis tiempos, que suena un poco mal lo de mis tiempos, pero así es la vida, emitíamos en abierto y teníamos publicidad, teníamos cortes publicitarios que tú como guionista nunca sabías cuándo iban a llegar, ¿vale? Porque es un proceso que es de muchos meses y tú escribes el guión y bueno, y ya veremos cuándo se emite, en qué momento y qué publicidades hay. Entonces, para evitar que en un corte publicitario la gente se nos fuera a otra cadena, lo que hacíamos es dejar todas las secuencias en alto. Hacer que en cada una de las secuencias pasase algo, que la historia siempre avance. ¿Para qué? Para que cuando te venga el corte publicitario, tú como espectadora no digas, mira a ver qué hay en otro canal y a lo mejor encuentras algo interesante y te quedes allí, sino que digas, no te muevas de aquí, que se ha quedado en alto y quiero saber lo que pasa, a ver si me lo pierdo. Entonces, eso es mi manera de escribir, lo que yo he aprendido durante todo este tiempo y lo que procuro aplicar en mis novelas. Entonces, parto de una serie de objetivos a la hora de escribir, que es, en cada página tiene que haber un giro, siempre tiene que avanzar la historia, cada capítulo tiene que terminar en alto. Me voy de un lado para otro con escenas rápidas porque yo desarrollo muchas tramas o muchas historias de diferentes personajes. Entonces, tú puedes estar leyendo una historia con muchas tramas y una de ellas te interesa menos que las siguientes o que las otras, ¿no? Pero si esa que te interesa menos resulta que es un capítulo de 60 páginas, igual dices, ¡buf! ¡Qué pereza! Pero si sabes que son 4 páginas, dices, bueno, aunque me interese un poco menos, lo leo porque sé que la siguiente me va a retomar otra que me interesaba mucho más. Eso hace que produzca ese enganche. Y en cuanto al protagonismo de los secundarios que decíais, a ver, yo soy cuadriculado, bastante cuadriculado en cuanto a la estructura en esto, ¿no? En esto que os enseñaba por aquí, de los posts y de colorines y demás. O sea, que yo tengo la novela puesta en la pizarra y sé exactamente dónde voy, lo que quiero hacer y lo que sucede antes de ponerme a escribir, pero no soy tan cuadriculado como para no dejarme llevar en determinados momentos por lo que me pide la propia historia. Y entonces de repente encuentras personajes que no estaban a priori contemplados o que no tenían una importancia y de repente te dan la vida. En Talión me pasó, por ejemplo, con Pichichi. ¿Os acordáis de Pichichi? El futbolista. Perdonad, que es que tengo una alergia que no veas, lo siento, que No pasa aquí. No pasa nada. Vale. Pues Pichichi era un drogadicto al que Marta Aguilera, cuando va a la Cañada Real, porque va a buscar una de sus posibles víctimas, no digamos si lo consigue o no, pero bueno, pues que le hace de Cicerone un poco, ¿no? Que es el que le enseña pues, bueno, todo esto, ¿no? Y en mi escaleta o en mi cabeza estaba contemplado, yo digo, vale, pues cuando Marta llega allí necesita alguien que le guíe un poco, ¿no? Que la lleve de un lado a otro, que le diga lo que sucede allí. Pero era simplemente un elemento externo que no me iba a aportar demasiado, pero a la hora de crear ese personaje surgió Pichichi. Y según lo estaba escribiendo dije, ostras, es que Pichichi tiene una historia propia. Y decidí creársela. O sea, que de la nada Pichichi salió y adquirió una importancia que, aunque sea personaje secundario y aparezca poquito, pues la gente se acuerda mucho de él. Igual que de Dimas, el amigo de la infancia de Marta. Pues sucedió lo mismo. Yo digo, a ver, Marta es así, es un poco falta de empatía desde que era niña. Y necesito contar algo de su infancia. Y a la hora de pensar en eso, pues surgió Dimas. ¿Y qué pasa? Que me gustó tanto Dimas que dije, ostras, voy a contar qué ha sido de Dimas 20 años después o 30 años después, porque me apetecía saberlo, ¿no? Y entonces esos personajes secundarios adquieren una importancia que no te esperabas, o Nicoleta incluso. Nicoleta era un simple personaje secundario, una de las víctimas, y vamos, si tiene un protagonismo tan grande, no como Marta, pero quizá con la misma presencia que Daniela Gutiérrez o que cualquier otro protagonista.
Sí, es que yo creo que además uno de los patrones que repites a lo largo de tus libros es el hecho de nos vas a dar una visión de la vida personal de los personajes, tanto principales como secundarios, muy metidos dentro de la acción, porque no es esta persona, es esto le pasa, esto viene de esto, no sé qué, no sé cuántos, sino que poco a poco, a pinceladas, y además son pinceladas que no son muy amplias, por decirlo así, pero dejan entrever tanto y es tan fácil conectar con esa historia que ves factible y que incluso, a ver, yo por ejemplo soy de Usera, entonces en mi barrio historias como Pichichi son muy factibles. Porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo estar sacándome el bachillerato, ir a trabajar a una panadería y te encontrabas a un señor que había que yo decía, Dios mío, yo no sé este señor cómo sigue andando. Ese señor es la cosa más natural para no probar una droga en la vida. Y yo iba cagada, cada vez que me lo cruzaba, yo decía, pero este señor cómo sigue andando. Y seguramente ese señor tuvo una vida súper plena, súper buena y súper tal, se metió donde no debía y acabó como Pichichi. Entonces, historias como las de Pichichi, que viene ya de una disfuncionalidad, ¿qué tal? ¿Cuántas veces no os habéis cruzado con gente así en la vida? O Nicoleta, estamos en España y tenemos una vida bastante fácil, bastante apañada y están las cosas bastante reguladas, pero no todos los países tienen esta facilidad, no todos los países están más o menos tan bien como está este. Hay sitios donde las cosas están muy jorobadas y solo el hecho de ser mujer ya es empezar por debajo de cero en la vida. Entonces es verdad que esas pequeñas pinceladas hacen que poco a poco, y el español, que es cotilla de por sí, porque es una característica nuestra, hace que empatices y quieras saber más de ellos, según van pasando cosas, además, porque es que se masca todo el rato la tragedia y aún así estás como, pero no puede salir mal, pero no puede pasar esto, pero no sé qué, y van pasando. Entonces es palo en las costillas tras palo en las costillas, que llega un momento que dices, por favor, un No puedo poquito de más. oxígeno. Bueno, Eso yo creo oye, que es un poco la espina vertebral en la que podemos ir viendo cómo se rigen las historias de Santiago Díaz. Me da a mí esa impresión particularmente. a ver, vale, o sea, me gusta esa visión y todo. Yo hay una cosa que me encanta de escribir estas historias y es, mi máxima, y de verdad lo digo, y lo digo con total, o sea, yo no tengo una aspiración literaria de decir, no, es que voy a pasar a los anales de la historia como un escritor. No, o sea, mi máxima es entretener. Yo lo que quiero que la gente diga de mí es, oye, cada vez que salga un libro de Santiago Díaz sé que me lo voy a pasar bien. Sé que voy a disfrutar, sé que me va a sorprender, sé que me va a dar todo lo que tenía y me va a hacer ir de un lado para otro y me va a hacer pensar. Y me gusta entretener y me gusta que la gente se lo pase bien. Pero si además consigo que dejar un posito en tu cabeza, que es, que yo lo intento conseguir muchas veces, es interpelando directamente a los lectores. Es decir, ¿tú qué harías en la situación de este personaje? Eso me encanta, porque es, en Talión, vale, ¿tú qué harías si te quedan 2 meses de vida? Dios no lo quiera, pero dirías, bueno, pues me quedo pues, con mis hijos, con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con quien sea, con mis amigos, con mi pareja. Vale, pero ¿y si no tuvieras nada de eso? ¿Qué harías? Sí, Yo aún teniendo familia, yo creo que también me iba a hacer un poco. Yo soy muy. No, no. Yo aquí tú me ves de esta manera, pero yo soy muy turbia también, que Santiago? el año O sea, últimamente la yo tienes me muy cojo la caliente. katana y me hago un Kill Bill rápido. A mí me quedan 2 meses y la lío parda, no te digo más. Sí, pero no. O sea, sí, pero no. No, porque te das cuenta de que muy pocas veces sucede en la vida No, real. sí, sí. Y eso es porque tu impulso te dice, lo mato. Pero después, sosegada, dirás, espera. Voy a confiar en la justicia. Voy a confiar en la justicia humana, en la divina, en la que más te guste, pero no lo haces porque encima condenas todavía más. Pero si te quito todas esas consecuencias, y más si hablamos de un thriller tal. En El Buen Padre, por ejemplo, es lo mismo, una interpelación directamente. ¿Tú qué harías si a la persona que más quieres en el mundo, ya sea un hijo, una pareja, un padre, un hermano, quien sea, le acusan injustamente de un crimen que no ha cometido? Y encima ya no puedes seguir recurriendo, ¿no? ¿Te quedarías de brazos cruzados diciendo qué putada? ¿O harías algo? En la vida real, seguramente, irías y te encadenarías a la Moncloa o a la Zarzuela o harías en el Congreso de los Diputados, la montarías
¿vale? Pues intentando llamar la atención. En un thriller, pues ¿qué hace? Pues secuestras a las personas que responsabilizas y te me los cargo de uno en uno, si tal. Y en todas mis novelas sucede lo mismo. En las otras novelas lo mismo. ¿Qué harías si estuvieras ante un monstruo que amenaza con a la persona que más quieres en el mundo? ¿Sabrías contenerte o te dejarías llevar? No puedo decir mucho más para hacer spoiler. Y en Indira igual. Vosotras, Esther, sé que sí. No sé si tú también eres madre. Sí. ¿Tú qué harías? Claro. ¿Tú qué Tenemos harías? 3 cada uno. 3. Vamos de 3 en 3. Es que yo no, porque no me quiero precipitar, ¿vale? Yo todavía no lo tengo que pensar. Pero bueno, ¿tú qué harías? O sea, no quiero hacer spoiler y quiero que la gente se lo lea, ¿no? Pero si os vierais en la situación de Indira, ¿a que actuaríais exactamente igual? Igual. Claro. Sí. Y eso es lo que hace que, Esther, te quedes ahí leyendo y te entre esas sensaciones y ese tal, porque es decir, es que te afecta a nivel personal porque consigo, o intento por lo menos, que te metas en la piel de los personajes y te preguntes, ¿qué haría yo si me sucediera esto? Y eso es lo que hace, pues, que deje un pequeño pocito o mi manera de intentarlo, por lo menos. Vale, y ahora si os parece bien, para ir cerrando Talión y empezar con la trilogía, a mí me gustaría preguntarte, por un lado, ¿cuál fue el escollo más grande que encontraste mientras estabas escribiendo esta historia? Y por otro lado, ¿cuál personaje, principal o no, se ha quedado dentro de ti como, joder, qué orgulloso estoy de este personaje, cómo me gusta, cómo ha avanzado, no esperaba tanto? Cuéntanos. Vale, a ver, ¿el escollo a la hora de la escritura o el escollo en general en mi vida mientras escribía Talión relacionado con el libro? ¿No? Lo que tú nos quieras contar. Bueno, Feel pues free. mira, un problema de Talión es que yo Talión lo escribí como un juego en mis ratos libres mientras escribía una serie que se llamaba El secreto de Puente Viejo. Sí. No me digas. Una historia de amor en el siglo XIX, o sea, justo yo, o sea, mi esencia pura. Te pega todo, Santiago, de verdad. Santiago, pero ahí había amor y había mucha turbiedad, ¿eh? O sea que no... Sí, pero también había mucho amor. Pepa la partera me lleva el corazón. Pues yo escribí casi 400 capítulos o 500 capítulos de Puente Viejo, ¿eh? Ahí donde me veis, con una sensibilidad, vamos. Y antes pues había escrito Yo soy Bea y tal, bueno, también... Ay, Dios, no me digas. Sí, era autobiográfico total, Yo soy Bea. Bueno, vale. Entonces, el gran escollo es que escribir una novela parece que es algo de, venga, voy a escribir una novela y requiere tiempo, esfuerzo, sacrificio, inseguridad, porque no es lo mismo estar escribiendo para alguien que te lo compra directamente a decir, vale, ¿y ahora qué? Esto no sé si a alguien le va a interesar o no. Y suponía quitarme tiempo de mi vida, de mi pareja, de mi todo, para escribir algo que no sabía si iba a ir a ningún lado. Con lo cual, esos momentos pues, de inseguridad, había veces que decía, ¿para qué voy a escribir esto? Sí, a saber. Y eso hacía que en determinados momentos me crease esa cierta inseguridad. A nivel argumental, pues a ver, tiene muchas dificultades porque me meto en diferentes mundos que no conozco, pero me parecía súper divertido, porque me parecía muy divertido. No sé si he respondido a tu primera parte de la pregunta. Sí. La segunda era el personaje que ha quedado en mí. Aquí donde me veis, yo soy bastante no sensible. Vale, sensible no. Pero yo soy de los que escribo y si tengo algo de humor me río y si tengo algo de llorar, lloro. Y entonces de repente estoy llorando con una magdalena delante del ordenador y digo, pero vamos a ver, me encanta, el mío es 2 metros, pesas 120 kilos. ¿En serio? Estás aquí llorando con una magdalena y justo llegan a entregarme un paquete de Amazon y aquí, digo, ¿qué está pasando? ¿No? Y a mí un personaje que recuerdo que me llegó al alma fue Dimas, por ejemplo. Me encantó, no sé por qué, me llegó. Pichichi me encantó, pero Pichichi era un poco más, me gustó mucho su historia, pero era un poco más cañero, ¿no? Aunque después lo pasa mal, pero era un poco más cañero, ¿no? Era también el contar de las oportunidades perdidas de alguien que podía tenerlo todo y decide ir por el camino que no debe. Nicoleta, o sea, hay muchos personajes. Los principales me gustaron mucho, ¿vale? Pero los principales te acompañan mucho más y los secundarios, como están poco tiempo,
te llegan más profundo quizá porque es más intensidad la que le tienes que dar, porque a lo mejor Pichichi aparece en 20 páginas y Marta Aguilera en 200, ¿no? Entonces, sus historias son más cortas pero con más intensidad. Entonces, a mí los secundarios, yo soy de secundarios. Me Pues encanta. fíjate que a mí un secundario que me emocionaba mucho era el hijo de Marta Aguilera, perdón, que es que siempre se me Sí. olvidan los nombres. No, Pero de Daniela Gutiérrez. sí, Eso de eso de Daniela. Daniela Gutiérrez, sí que se me va la pinza. A mí ese niño con una familia desestructurada, entre comillas, que no sabe bien qué es lo que es el mundo, pero aún así se tira para adelante y se piensa que sabe todo. A mí había veces que le daría 2 guantazos, porque soy madre y se los daría. Y hay otras veces que ese niño necesitaba un abrazo, pero su madre no tenía el tiempo de dárselo y veía hacia dónde se dirigía y me daba mucha pena. A mí ese niño se me quedó muy clavada. Pues me alegro, me alegro. ¿Ves? Es que estas son las cosas que dices, cómo mola escribir algo. Mirad, es que me enrollo como las persianas. No, voy a ser breve porque si no, tal. Pero yo, por ejemplo, yo cuando era chaval no era lector. O sea, leía cómics y ya me gustaba leer, pero yo no era de estos que dicen, no, yo empecé a leer a los 5 años y lo leía todo y escribía mis cosas. Yo lo primero que escribí, aparte de la Carta de los Reyes Magos, fue a los 23 años, que fue cuando ya estaba, o sea, os juro que no había escrito nunca nada cuando escribí aquel guión, ¿no? Y como lector, pero de repente cuando tenía 14, 15 años, cayó en mis manos Cementerio de Animales de Stephen King, ¿no? Sin más, tal. Y de repente me di cuenta del poder que tenía unas palabras sobre un fondo blanco, sin dibujitos, sin que a mí me encanta el cómic y todo eso, pero de repente dije, ostras, digo, escucha, que aquí no hay un dibujo, no hay una imagen que me llegue a la retina, sino que es unas palabras sobre un fondo blanco y esas palabras me han hecho sentir miedo, sentir emoción, sentir tal. Y ahí es cuando descubrí el placer de la lectura. Y dije, ostras, cuidado, que con palabras sin más puedes hacer sentir. Lo mismo que os ha pasado a vosotras cuando leéis. El hijo de Daniela, por diferentes motivos, te hace sentir, o Indira, o tal. Y eso es, así es como empecé yo con la lectura y me dio fuerte. ¿A ti quién te ganó de talión, Laia? Yo a mí, Daniela, pero desde el principio, o sea, ha sido una de las, bueno, es protagonista o coprotagonista, o llámese X, pero desde el principio a mí me gustó mucho la fuerza que tiene, el cómo intenta llevar las cosas, cómo intenta dentro de sus capacidades tirar para adelante y con todos los problemas que tiene, como dice estar con su hijo, con un montón de milongas más, pero para mí es que me voy siempre al lado de los policías, no sé cómo me lo monto, pero me gustó mucho como personaje. Oye, disculpad lo fino que soy con mi botellita pequeña, pero es que es la que tengo. Te enseño yo la mía para que te sientas más tranquilo. Nosotras somos de andar por casa, Santiago. Estas cosas, si os parece bien, nos vamos a la trilogía que ha hecho Mella en muchos lectores, que la tenemos aquí, a los 3. Que se me cae, ¿ves? Aquí Uno ha está. muerto. No sufras, están aquí. Gracias, Laia. Laia, Oye. preséntanos el hilo conductor de lo que tenemos aquí. Vale. A ver, el hilo conductor de esta novela es Indira Ramos. Como bien pone en el último libro, porque lo estoy enseñando del revés, pero bueno, no importa. Empieza todo por el buen padre, sigue con las otras niñas y acaba con Indira. Empieza con Indira y nos acaba quitando la vida con Indira. O sea, te dejas la vida y el sueño y te lo pasas divinamente. En esta historia, bueno, son 3 historias, son autoconclusivas totalmente, la trama principal podríamos decir, pero está el hilo conductor que no os recomiendo para nada que lo leáis en diferente orden. O sea, no. O lo leéis en orden o morís todos. Y bueno, pues Santiago, te damos los honores para que nos cuentes. Venga, pues el hilo conductor, como bien has dicho, es Indira Ramos, que es una policía un tanto peculiar. Pero maravillosa. Un TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza. ¿Por qué? Bueno, tiene su explicación a nivel argumental, porque viene de... Ella ya era una niña especial, rarita, como la llamaban todos, y algo en su pasado hace que se le dispare o se le multiplique por 1000 ese TOC hasta convertirla en una persona absolutamente al margen de la sociedad, al margen de sus compañeros, aislada de todo y
insoportable para todos ellos, ¿vale? Vale. Yo creé a Indira así porque yo creo que a los personajes hay que ponerles zancadillas, hay que cogerlos en el peor momento de sus vidas. Si Indira fuese una madre feliz, que sus hijos comen verduras y se acuestan a su hora estupenda y está fenomenal con su marido, pues sería un rollo patatero su vida a la hora de plasmarla o de cruzarla con una trama policial. Entonces hay que ponerla en el peor momento de su vida, ¿de acuerdo? Creo que es así. Y a la hora de construirla, yo quería alejarme un poquito de lo típico de policías con problemas de alcoholismo o drogas o con culpas por un por un caso pasado sin resolver. Te lo agradezco infinito, que lo sepas. A mí no me parece mal, porque... Pero Santiago, yo es que ahí discrepo yo con muchos de los escritores y te lo voy a explicar. Yo entiendo que hay que buscarle un algo diferente al resto, porque si te ponen a un policía, lo que tú dices, padre, madre, con sus hijos maravillosos y todo perfecto, pues no tiene gracia ninguna. Pero me niego a pensar que el cuerpo de policía está tan mal como la gran mayoría de los protagonistas de los libros de novela policial. Porque la mitad o están tarados de la cabeza porque han tenido un problema con un pasado. 40 cosas. Lo de Indira, yo de verdad te lo agradezco infinito porque es un toque, como tú dices, que tiene su sentido, su razón de ser y se entiende. Pero hay otros que, porque pasó no sé qué. Mira, tío, que no. O sea, hay cosas vale, no, que ya cansan. Tienes toda la razón, pero hay dos cosas que quiero que... A ver, la primera es que como autores tenemos que buscar momentos complicados, ¿vale? Entonces, si yo tengo un policía que tuvo problemas de alcoholismo, imagínate, como cualquier otro problema, pero en mi novela ya lo superó y no tiene posibilidades de recaer, ¿de qué me sirve a mí como característica del personaje, ¿vale? Y después otra cosa que los policías, yo trato con muchos policías porque me asesoran, porque llevo toda mi vida como guionista, pues con asesores, con cosas y no quiero decir ni mucho menos que estén todos mal, ni muchísimo menos, no me entendáis mal, pero mi trabajo, el mío, como Santi, consiste en escribir y en promocionar. ¿Vale? Y en esta promoción es ir a hablar con periodistas, irme de viaje, hablar con vosotras, charlar de tal, o sea, que no me causa un trauma. Sí. Bueno, a veces sí, pero el trabajo de un policía muchas veces es hablar con asesinos, encontrar las escenas más duras y complicadas que se puede imaginar un ser humano. Algo que tú ves en la tele y retiras la mirada, algo que ellos tienen que convivir con ellos, con el olor, con todo. Y eso te lo describen ellos. Yo cuando hice Talión, cuando me estaba documentando para el caso de la Cañada Real, dije, pues voy a la Cañada Real y hablé con una ONG que iba allí y me fui con ellos. Y yo, a ver, ¿cómo lo digo sin que suene mal? Buscaba un poquito el romanticismo de estar en un lugar prohibido, peligroso, yo qué sé, ¿sabes? Algo de la adrenalina y tal, y lo que me encontré fue con un desastre absoluto. Un desastre que me tuvo sin dormir y dándole vueltas muchos días. Un olor a medicina acojonante. O sea, parecía que estabas en un hospital en la zona de urgencias porque olía a medicina. Y yo decía, ¿esto qué es? Me decían, no, pues la metadona y las cosas que... Y ese olor estaba impregnado. Entonces, personas que conviven a diario con eso, yo fui un día y me quedé una semana dándole vueltas, policías que todos los días se tienen que tal, pues a veces sí que, ostras, ¿vale? Entonces... volviendo a Indira, yo buscaba alejarme un poquito de eso, pero hacer que tuviera unas características especiales, que los problemas no se los encontrasen, sino que siempre la acompañasen. Y dentro de ese tal, llegué a los problemas psicológicos. Y dentro de esos problemas psicológicos, hablando con psicólogos y tal, me dijeron, los TOCs permitirían trabajar como policía, o sea, serían compatibles con su labor de policía de homicidios y la harían rara. Entonces me encantó eso. Mi temor era que rozásemos la parodia.
Pero después me di cuenta de que lo que a los lectores nos hace gracia, a los de su alrededor los ponía de los nervios, y esa dualidad en la manera de ser de Indira pues me funcionó muy bien, porque además el humor me parece que sirve muy bien para aliviar el resto de tramas que suelen ser duras y feas. Sí, yo creo que si nos ha quedado clara una cosa es que a Santiago le gustan las mujeres con carácter e inteligentes, porque la verdad que tanto en Talión tenemos ese perfil y luego ahora en Indira también tenemos ese perfil. Una de las cosas que me Calma un gusta a mí poco, de Indira... perdón. ¿Perdón? Estoy La súper... alergia. Sí, yo estoy Calma un igual, lo que poco, pasa es que me tomo la pastilla hace un momento y todavía estoy un poco... Sí, pero si no... voy a coger un hacha y voy a quitar este árbol, lo voy a tirar ya para ¿Ves? abajo. Si te has cargado cosas más grandes, ya lo hablábamos antes. Vale, perdóname la interrupción, pero es que... No te preocupes. Os estaba contando eso, que Indira reúne esas cualidades de mujer fuerte, independiente y con una capacidad analítica que yo creo que sorprende. Aparte de Leo del TOC, yo en algún momento me llegué a proponer si con la inteligencia que ella tiene, porque como bien dices, la gente acaba muy hasta las narices de ella, pero luego también hay que reconocer el mérito que tiene su capacidad deductiva, su capacidad analítica, cómo se centra en determinados detalles que pasa a todo el mundo por alto, pero ella dice, aquí hay una clave. Que además eso es muy tuyo, porque tú luego, cuando vas cerrando el círculo, cuando vas terminando de atar la trama, empiezas a tirar de hilos que han pasado desapercibidos para el lector, o por lo menos para mí, y ese hilito que pasó desapercibido, que estaba ahí en el suelo y no se lo llevó la aspiradora, de repente es fundamental para ir cerrando tramas que conforman un grueso importante, porque si no es como que perdería mucha entidad. Entonces, también es verdad que Indira, a pesar de ser odiada, tiene determinados compañeros de su núcleo cercano que sí la admiran y que sí la quieren a pesar de ser como es. Y creo que eso es una de la magia que tiene el libro, porque cuando empiezas a leer, yo un poquito retratada me veo, porque eso de ver cuadros torcidos y tal, sí me levanta la ceja y tengo que ir a colocar el tema. Pero como iba diciendo, aparte de coger y todas estas cosas que tiene, al final consigue que, a pesar de ponerte nervioso y decir, coño, tía, céntrate, al final coges y dices, vale, Indira, te entiendo, te quiero, vamos juntos, vamos a resolver. Y la verdad es que también el equipo que tiene es bastante diferente, también con mujeres muy fuertes, que es una de las cosas que tiene, mujeres que no tienen las taras que tiene ella, por lo que se descubrirán. Y empezamos con el buen padre. Como decíamos antes, el buen padre arranca con un hijo en la cárcel y un padre pidiendo justicia de una forma un poco particular. Y además es un señor que está en un momento de su vida que dice, mira, yo ya lo tengo todo perdido, lo más importante de mi vida ahora mismo está encerrado, yo esto lo voy a solventar a mi forma. Y las cosas no son como empiezan, sino cómo acaban, porque la forma que termina y cierra el buen padre pellizca fuerte y te llevas las manos a la cabeza más de una vez. En el buen padre, ¿realmente sabías que iba a terminar así y sabías...? Pues sabía todo. Sabía todo. A ver, esto que decías de Lilito, que después retomas y dices, ostras, tiene importancia, eso solo se consigue cuando hay muchas tramas, si estructuras antes de ponerte a escribir. Si tú te lanzas a escribir, bueno, puedes encontrar ese hilo, pero es ya un poco casualidad. Si yo estoy estructurando, digo, a ver, aquí hay que encontrar la prueba. ¿Qué prueba va a encontrar? Vale, pues la siembro aquí. Y eso se consigue con la pizarrita, con los post-it, con esta estructura. ¿Vale? Eso por una parte. Entonces, claro que sabía que terminaba así. Yo sabía exactamente cómo quería que terminase. Sabía... bueno, no puedo... Esos hilos son esos post-it que tienes ahí detrás, ¿verdad? Eso lo saben. Sí, a ver, a grandes rasgos, ¿vale? A grandes rasgos porque entra, yo qué sé, o sea, pongo discusión, Indira, Iván, imagínate, ¿vale? No entro en detalles. De esas hay muchas, entonces ese post-it está muy repetido. Claro, pero discusión, pues eso mismo. Yo pongo discusión Indira Iván y hay 3 post-it igual en toda la novela, pues digo, vale, pues tienen que ser discusiones por diferentes motivos o con una evolución en la discusión. Aquí terminan... bien, mal, regular. Aquí terminan
o aquí terminan enfadados, aquí insultándose, y aquí parece que ya es que se van a matar y en cambio pues se besan, por ejemplo, ¿no? Que es lo bonito de esa evolución, ¿no? Entonces, todo eso yo lo tengo marcado. Después, con respecto a lo que decías de Indira, de que la admiran sus compañeros, a ver, evidentemente los personajes los tienes que crear con cosas buenas y cosas malas. Si todo es malo, pues no le consigues coger ninguna empatía, y si todo es bueno, pues tampoco, porque es como demasiado perfectito, ¿no? Entonces, Indira tiene un mogollón de defectos, pero también tiene virtudes, y su gran virtud es la honestidad, que a veces está mal comprendida, tanto en la vida real como en los libros. O sea, en la vida real, si tú a alguien, a una amiga tuya, le dices, la ves por la calle y dices, hija, qué mal te queda el pelo que te has puesto hoy, pues eso es honestidad, porque estás diciendo la verdad, pero lo mismo te dice, vale, Gracias. entendida, ¿no? Pero entonces Indira tiene una honestidad, pero también es buen policía, es como está absolutamente, sobre todo en el padre, absolutamente centrado en su profesión. Puede hacerlo, después se le complica un poco la vida en su evolución, pues porque aparece una persona que es más importante que sus tocs, su profesión y todo, que es su hija Alba, que ya no se la esperaba, ¿no? Que a mí me hacía mucha gracia cuando estaba creando esa trama, decir, me imaginaba a Indira cambiando pañales, sacando mocos, o que la niña le llegase con piojos del cole. Digo, vamos, Indira era un infarto. Entonces eso me aportaba mucho como persona a Indira, independientemente de todas sus cosas, de decir, su humanidad la voy a ver reflejada aquí, y me gusta meter un poquito el dedo en la llaga y tal. Entonces, eso con respecto a Indira. Y no sé qué era lo siguiente. Nada. Sí, bien. Bien, bien. Luego, A mí- otra pieza importante es Iván Moreno, que le gusta mucho a Laia y a mí. me lo pido Esa para otra- Reyes. Sí, esa pieza angular, que es Iván Moreno, que nos va a dar alegrías y tristezas. Iván e Indira chocan mucho, pero se parecen más de lo que creen. ¿Qué opinas tú, Laia? ¿Qué dices? Yo creo que sí, que es eso. O sea, ¿qué voy a tirar de refranero popular? Eso de que los que se pelean se desean. O sea, esto es así. O sea, parece que son súper distintos, pero los dos son súper buenos en su trabajo, muy obsesivos con su trabajo, y a pesar de que no se llevan bien por algo que ha pasado en el pasado, que no tampoco vamos a decir, pero si no fuera por eso, yo creo que serían grandes amigos, porque quitando el toque de Indira, luego en cuanto a personalidad, parece que son distintos, pero yo personalmente por lo menos no los veo tan distintos. Y a mí, ya te digo, son dos personajes que me encantan. E Iván Moreno, yo me lo pido para Reyes, ya te digo. O sea, a mí me ha encantado desde el minuto cero. Es de esos personajes que ves la evolución. O sea, igual que Indira, son dos personajes que evolucionan muchísimo, sobre todo más Indira que Iván. Pero claro, Iván lo ves desde un punto diferente, porque no tiene tanto trauma, TOC, tantas cosas, pero lo ves también evolucionar como ser humano, como policía, y los dos juntos, y jolín, la evolución es brutal, tanto de los unos como de los otros, o sea, del uno del otro. A mí son los dos que más me gustan, pero si me tengo que quedar con uno, pues con Iván. Vale, pues mira, a ver, Iván me gusta mucho como personaje. A ver, evidentemente es lo opuesto a Indira, y como, bueno, a lo mejor está también muy manido, que los opuestos se atraen, pero Pero funciona. funciona muy bien, y, bueno, y tiene sentido. No es que simplemente se ven mal, sino que tienen una historia de fondo complicada y demás. A mí me gustan los personajes femeninos, que no es por moda, que mucha gente me pregunta, ¿por qué tus personajes tan fuertes son mujeres? Pues porque me sale así, ¿qué le voy a hacer? O sea, pero eso no significa que no haya también personajes fuertes masculinos, y yo estoy pensando de cada una de las diferentes novelas que he escrito. También hay, bueno, de Talión un poco menos, porque Talión sí que me apetecía enfrentar a dos mujeres tan fuertes, ¿no? A ver, inicialmente, cuando yo creé Talión, en mis primeros pasos por las páginas, era un hombre, Marta Aguilera era. Ah. Pero claro, enseguida me di cuenta que dije, es que Juana Aguilera es Clint Eastwood. Ya. Oye, pues total, ¿eh? Claro, y dije, y de repente cuando pensé, va a ser una mujer, se me abrió el cielo, ¿no? Porque dije, ostras, cómo mola encima el enfrentamiento entre estas dos mujeres, me encantó, ¿no? Con Indira también, pero después tengo personajes masculinos que me mola su evolución,
a lo mejor, pues hombre, porque yo soy hombre y me mola también darles un poquito de, a pesar de su aspecto exterior o de su, como yo, de brutos y de no sé qué, pues que después digas, tienen una evolución, tienen sentimientos, tienen cosas, ¿no? Y me pasa con Iván Moreno, tanto en Indira 1 como en Indira 2, me pasa con JD, personaje que a mí me enamora, y cuando leáis Los Nueve Reinos, que espero que sea pronto. Yo también. Vale, perdono que no sea en el Mayo Histórico porque sé que estáis a tope, pero bueno, os va a gustar. Pues hay, dentro de todos los personajes de Bencomo, de tal, hay personajes fuertes femeninos que os van a encantar. Hay la mala del mundo, que es absolutamente real, que era Beatriz Bobadilla, pero hay un personaje masculino que os va a enamorar, y lo sé, os va a enamorar, que es Gonzalo del Castillo, que es un soldado. Y os va a enamorar porque su evolución mola mucho. Entonces, todo esto viene, que no me quiero ir por los cerros de Úbeda, pero viene a que también me gusta hacer personajes femeninos, pero también me gusta hacer personajes masculinos y pensarlos, y que no nos quedemos siempre en, pues, es tío da puñetazos, es no sé qué, ¿no? Que dices, ostras, también tenemos nuestros sentimientillos, pocos, pero... De hecho, dentro del equipo de Indira también tenemos a Lucía Navarro, a María Ortega y tenemos a Jimeno, que también yo la verdad que era un tío que me cae bien, que me gusta, y es un personaje igual que tiene una evolución muy fuerte y que tiene que ponerse alguna vez en un brete muy, muy gordo, que esa es una de las veces que tú dices, ¿y yo aquí qué haría? Porque ese fue gordo. El caso es que, como vemos, es como un grupo bastante compactado donde llega Iván Moreno, que es esa siguiente piedra angular, y una vez resuelto el buen padre, nos vamos a ir a las otras niñas, y las otras niñas tocó un tema que levantó mucha polémica, y fue el tema de las niñas de Alcácer. Las niñas de Alcácer, no sé si por aquí hay mucha gente que no sea española escuchándolo, pero fue algo con lo que hemos crecido Laia y yo, por ejemplo, que fue lo que le ocurrió a esas chicas en ese pueblo de Valencia, y que se le da aquí como una vuelta más en las otras niñas, y nos vamos a qué ocurriría si realmente Anglés fue más listo de lo que nos pensamos y se salió con la suya y consiguió huir. Entonces, esto es un tema que ha despertado muchas susceptibilidades, que ha generado opiniones muy polarizadas, y me gustaría saber cómo te enfrentaste tú a la crítica de este libro, porque cuando empezaste con El Buen Padre fue muy bien, y en las otras niñas hubo como un poco de tensión, y quiero saber qué tal fue eso. Vale. Bueno, a ver, vosotras lo vivisteis en persona, sois bastante más jóvenes que yo, me temo, por desgracia, para mí. Yo sí que lo viví, o sea, vamos a ver, yo lo viví porque yo tenía 20, 21 años cuando sucedió esto, en el año 92. O sea, que ha llovido desde entonces. Y yo, un año antes de que sucedieran los crímenes de Alcácer, solo había dos canales, que era la 1 y la 2. Ahora se lo cuentas a los jóvenes y flipan, ¿no? Que dicen, ¿cómo? Y encima nosotros... Mis hijos no se lo creen. Y eso de ver la serie del tirón tampoco. Y lo de saltarte los anuncios tampoco. Pues no, o sea, que es que ni siquiera yo a mis sobrinos, cuando les hablo de esto, encima digo, es que ni siquiera se llamaba la 2, se llamaba UHF. O sea, es que era como de coña, ¿no? Pero bueno, y un año antes de Alcácer entraron las televisiones privadas. Y sucedió algo que nunca había sucedido en España, y es la competencia por la audiencia, ¿vale? Estaban Antena 3 y Telecinco, y la 1 y la 2. Y empezaron a competir por la audiencia. Porque cuanta más audiencia tuvieras, más se pagaban en los anuncios, ¿vale? Y así en la vida. Y en este momento de plena competencia, de guerra total de audiencias, sucede Alcácer. Y eso supone que todas las cadenas a todas horas se volcasen con eso, lo que hizo que calase en la sociedad de una manera tremenda. Aparte del caso en sí, que fue bestial, fue una aberración, pero aparte que es que nos empapamos todos
pusieras lo que pusieras, el día que lo pusieras, estaban hablando de Alcácer, las niñas, los que les hacían, lo que les hicieron. Empezamos con la desaparición de unas niñas durante 75 días, todos los días, ¿dónde están? En el quién sabe dónde de Paco Lobatón, las han visto en Barcelona. Nieves Herrero estaba en Alcácer hablando con la gente a pie, los de Telecinco en otro lado, ¿no? Y todo eso, cuando se suceden esos 75 días y se encuentran, por desgracia, los cadáveres, entra en una dimensión nueva, que es lo que les han hecho a estas pobres niñas. Pero yo me quedé con otra parte de la historia, que era ¿dónde está Antonio Anglés? Porque se fugó Antonio Anglés, se escapó, nadie supo dónde y nunca se supo si había muerto, si se había fugado y tal. Y durante todos estos años, que después, cuando ya pasó el boom de lo que les habían hecho, entró el juicio de Miguel Ricard, que era el otro acusado, y volvimos otra vez con lo mismo, con Pepe Navarro por las noches, todos los días, hablando del tema. Pero yo me seguía preguntando lo mismo, ¿dónde está Antonio Anglés? Entonces, era una historia que yo llevaba muy dentro toda mi vida y que siempre pensé que algún día la escribiría. Y cuando vi que el éxito, que el buen padre había sido bien acogido, me planteé hacer un segundo caso con el caso Anglés, que no el caso Alcácer, porque las otras niñas, solo el caso Alcácer, las niñas de Alcácer es el detonante, es un punto de partida, pero yo no entro en describir sus asesinatos ni en dar teorías alternativas a lo que sucedió, ni nada. Yo me baso en la fuga, que tiene una parte de realidad, que es lo que se sabe, que fue hasta Portugal, allí desaparece, y después una ucronía que es ficcionar con una base real otra parte. Y era lo que yo quería contar, que mi pregunta para mí mismo era: ¿y si Antonio Anglés sigue vivo? ¿Dónde está? Pues he querido contar toda esa historia. Y no solo eso, sino ¿y si aparece? ¿Qué ocurriría? Pues ocurriría que, aunque muchos digan que no, yo estoy convencido de que sí, su caso ha prescrito y habría que soltarle. Con lo cual, aquí me planteaba una investigación al revés. O sea, Indira dice, vale, este tío hay que soltarle porque aquellos casos de Alcácer han prescrito, pero yo no creo que haya sido un ciudadano ejemplar durante esos 30 años por cómo actuó. Por lo tanto, yo estoy segura de que hubo otras niñas, otros casos más cercanos que no hayan prescrito por el que poder atraparle. Entonces, me planteé la historia al revés. Normalmente hay un muerto y la policía busca a los asesinos. Aquí tenemos a un asesino y la policía lo que tiene que buscar es a los muertos. Y ese es el planteamiento de esta novela. Sí, creo polémica, porque a mucha gente no le pareció bien, pero yo era la historia que quería contar. Y me echaban en cara, pues podías haber utilizado otros nombres. Bueno, si hubiera utilizado unos nombres alternativos, alguien me hubiera dicho, oye, y ya que cuentas esta historia, ¿por qué no has tenido narices de decir los nombres de verdad? O a nadie al final no puedes contentar a todo el mundo, ¿no? ¿Tuviste asesoramiento legal para que nadie pudiese crearte un problema legal? Sí, a ver, yo el primer día cuando ya terminé la edición del Buen Padre, quedé a comer con mi editora, que es María Faste, que es argentina. Sí, fantástica. Y me dijo, ¿y ahora qué, Santiago? Y yo dije, ¿y ahora? Yo me lo había preparado, ¿no? Todo. Y dije, la miré a los ojos y dije, Indira, no, aparece Antonio Anglés. Y se queda así y me dice, ¿quién es Antonio Anglés? Digo, joder, se me ha ido a tomar por saco toda mi preparación del tal. Entonces se lo expliqué y le expliqué, pues, un asesino que desapareció y nadie sabe si está vivo y que aparece y que los casos han prescrito y la investigación al revés, todo esto que os he contado. Y a ella le entusiasmó, me dijo, me encanta, ponte con ello. Y yo le dije, cuidado, espera, para quieta. Vete a la editorial, cuéntalo y a ver qué opina la gente, porque este es un tema delicado en España, ¿vale? Y efectivamente, 2 días después me llama María, Santiago, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿podés venir a reunirte con los de asesoría jurídica? Y digo, ya sabes. Ya está. Y entonces fui allí y les expliqué también esto mismo. Yo no voy a hablar de Alcácer, no voy a hacer teorías alternativas, no voy a describir los asesinatos de las niñas. Yo voy a basarme en un asesino fugado que tiene un detonante real y después me invento toda su vida. Y bueno, y hubo asesoramiento, hubo maneras de ver las cosas y tal, pero los únicos que me podían poner algún tipo de problema, aunque tampoco, pero bueno, era la familia de Antonio Anglés,
porque los otros yo estoy basándome en unos hechos probados, juzgados y condenados, y no entro en... A ver, yo sé que de las tres familias, uno de ellos, el padre de uno de ellas, que es el que siempre fue más mediático, le molestó, entre comillas, que yo me agarrase a la versión oficial porque sigue pensando que fueron poderosos o que tienen otras tal, pero claro, yo me tengo que agarrar a esa versión porque es lo que está condenado y no es mi película entrar a juzgar aquello. Y sé que las otras familias pues les pareció bien porque no entraba en el morbo de decir, no, es que creo que ha sido un superpoderoso, ¿no? Entonces, bueno. Y los Anglés, ¿qué quieres que te diga? Pues... Bastante tienen con lo que tienen ya como para... Bueno, a ver, es que también es lo que dices, ¿no? Yo les trato como delincuentes, pero en la vida real, de los 10 hijos que tuvo Neusa, 9 pasaron por la cárcel. A ver, no sé qué decirte, ¿no? Armas candidas no son y se saben. O sea, solo hay que echar, metes nombres en Google y la hemeroteca está ahí. Pero a pesar de la fuerza que tiene este caso y de la contundencia, porque yo, por ejemplo, cuando pasó esto, yo tenía 5 años, yo luego he ido creciendo y mis padres tenían en el imaginario lo que le pasó a estas chicas a la hora de que yo saliese, te quiero decir. O sea, es una cosa que a la sociedad española le deja una cicatriz muy profunda. Y a pesar de la contundencia, de la fuerza y de lo complicado de este hilo argumental, aquí, como yo os digo siempre, o os estoy diciendo en este podcast, tenemos unos personajes secundarios que van a tomar el mando de otro de los hilos, que ya sabemos que a Santiago le gusta mucho despistarnos, y palito en las costillas, con fuerza, con contundencia, sin respiración, porque va a pasar algo que nadie se espera y que va a dar mucha fuerza a esta historia. Yo creo que Aquila ya está conmigo. Sí me gustó mucho este hilo que estábamos hablando de Antonio Anglés, pero a mí me ganó el hilo personal de los investigadores y todo lo que ocurre, porque aquí tenemos otro caso y muchas fricciones entre muchos personajes protagonistas, coprotagonistas. Sufrí. Laia, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó la lectura yo creo que en conjunta? este libro, o sea, para mí, sin duda, es el mejor de los tres. Para mí. Laia, a ti lo que más te gusta es Las otras niñas. Pero tengo que decir que yo soy de las que no te he criticado por lo de la de Alcácer, pero sí que no te he puesto 5 estrellas por lo de Alcácer. Y me explico. Yo soy muy fan del True Crime, o sea, yo me lo bebo, yo tenía 8 años cuando pasó aquello y yo me acuerdo perfectamente de todo, de leerme a escondidas el interview para leerme las páginas, porque antes el interview, para los que nos estéis escuchando y seáis jovenzuelos, era una revista donde siempre salía una señora falta de ropa en la portada, pero que luego entre medias tenía unas páginas un tanto truculentas y no sexualmente hablando particularmente. O sea, hablaban de, pues eso, crímenes, crónica negra de España y de fuera. Y yo me acuerdo perfectamente de eso, de ir a la biblioteca, de ir a, no sé, al centro social donde yo entrenaba, que luego había allí, estaban las revistas, siempre había algún interview, yo me empapaba de esas cosas y el crimen de Alcácer ha estado siempre muy presente tanto en casa, porque al final es lo que dice Esther, está en el imaginario en todos los españoles de padres, hermanos y tal, y aparte pues en mí porque siempre me ha gustado esta parte truculenta. ¿Qué ocurre? Yo estoy muy de acuerdo y me ha gustado mucho el enfoque que le has dado. Tengo que reconocerlo y empezamos por ahí, ¿vale? O sea, que lo de que Anglés no estaba muerto, estaba de parranda, yo lo he sostenido siempre, que ese tío estaba o está por algún sitio del globo y me ha gustado mucho lo que has hecho, ¿vale? Pero a mí yo creo, personalmente hablando, que si en lugar de Toñi, Miriam y Desiree lo hubieses llamado Paca, Manuela y Antonia, y en vez de Antonia Anglés hubiese sido Pepe Pérez, y el libro, bajo mi punto de vista, hubiese funcionado exactamente igual. Pero yo te aseguro, Laia, perdóname yo claro. Que seguramente, no sé si en esta charla, pero en muchas otras me hubieran dicho, oye, si estás contando el crimen de Alcácer, ¿por qué no te atreves a poner los nombres de verdad? ¿Qué cagao eres? Sí, eso era el punto de vista que teníamos Laia y yo. Laia defendía eso y yo defendía ese otro punto de vista. Y después una cosa que lo mismo es una paja mental mía, con perdón. Pero yo me pregunto, imagínate que ha acertado y Antonio Anglés está vivo, ¿vale?
Y vive en un pueblecito de las afueras de Lima, ¿vale? Y hay una chica, digo una chica porque las mujeres sois las que más leéis con una diferencia abismal, una chica leyendo esta historia con estos nombres verdaderos, con todo, y dice, al leer mi nota de autor, que ahí sí que está al principio y sí la puede leer Esther, y lee, esto es basado en hechos reales, con todas las declaraciones, y lee el libro y le impacta y dice, ostras, a ver quién es este Antonio Anglés del que habla. Y entonces lo mete en Google. Y entonces al meterlo en Google ve la posible apariencia que tendría hoy en día Antonio Anglés. Y de repente dice, adiós, pero si este es el vecino. El tipo que veo sacando al perro o que veo tomando un café todos los días. Y gracias a eso se le puede detener. Entonces, Ojalá. pero todos estaríamos de acuerdo en decir, oye, qué bien que pusiste los nombres reales, que te atreviste a poner los nombres reales porque gracias a eso se ha podido resolver. A ver, que yo estoy abierto a todas clases de críticas No, pero escúchame, pero que no es una crítica, ¿eh? De verdad, o sea, que yo voy a ser la que mejor te venda el libro, te lo digo de verdad, que no es una crítica, pero que yo personalmente creo eso, que si no que hubieses disfrazado el caso, pero que hubieses hablado de otro caso completamente distinto, diferentes nombres, aunque fuera exactamente lo mismo, yo creo que hubiese funcionado igual. Voy a contar ese caso. O sea, entonces digo, ¿para qué me voy a andar con tonterías? Con respeto, con respetar todo. Pero es que la historia es que nunca yo me ha gustado de todos y yo tampoco lo pretendo. O sea, con Los Nueve Reinos, que salió ayer, me están dando una cera, una parte de Edad Canaria, porque dicen que viene un godo, como nos llaman ellos despectivamente, ¿no? A contar su historia en plan conquistadores y tal. Y yo no me puedo meter en peleas de redes, ¿no? Porque no me puedo meter. Pero es que me dan ganas de decir, pero escúchame, pero leerlo, porque punto uno, lo he escrito con todo mi respeto y además idealizando y respetando al mundo guanche. O sea, que es que los guanches son los buenos, que os van a encantar. ¿Por qué? Leedlo y después, si no os gusta, me criticáis. Pero, entonces, claro, sé que esto es así. Siempre. Y que cuanto más conocido eres en determinados ambientes, pues más cera te dan. Pues bueno, pero sé que va a venir por un lado y por otro. Y yo sé que ahora la semana que viene me voy a Las Palmas y la semana siguiente a Tenerife otra vez de presentación y sé que me van a dar cera por todos lados. Algunos y otros que se han leído van a decir, oye, muchas gracias por retratar algo que está pues poco conocido y dárselo a conocer a toda España. Pero también sé que me van a dar una cera que no veas. Bueno, yo desde aquí hago un llamamiento porque nosotras cuando hicimos la lectura conjunta con otras dos amigas más, con Ana y con Cris, se nos ha ido Santiago. Santiago, ¿nos oyes? Sí, te oigo, perdón, es que no sé qué hacer. Dale a la cámara a ir y venir, a ver si así vas y vienes. ¿Cómo? Que estarán llamando, entonces a lo mejor, como están con el móvil. Te están llamando, sí, porque antes me han llamado a mí, yo no sé si me he desconectado. Sí, pero ha sido ida y vuelta. Sí. No pasa nada, son cosas del directo, no pasa nada. No pasa nada. Lo que yo quería decir es que Laia y yo hicimos la lectura conjunta con otras dos amigas y había opiniones muy encontradas. Ana, Cris también estaba un poco más en tierra de nadie, pero Cris también tiraban hacia la idea de Laia de camuflar esa historia con otros nombres y yo, sin embargo, sí, ya no porque se pueda descubrir, porque la gente así, si realmente sigue escondida, debe tener ya unos resortes para camuflarse que lo veo complicado. Pero sí es verdad que me gusta ponerle a cada cosa su nombre, por decirlo así. A lo mejor soy un poco bruta. Y es un libro que me gustó mucho y nosotras teníamos esa opinión encontrada, pero yo creo, y desde aquí hago un llamamiento, a que aunque las opiniones estén encontradas o incluso polarizadas, por decirlo de alguna manera, tampoco hay que llegar a ponerse muy nerviosos, porque Laia, por ejemplo, piensa lo que piensa y a mí me parece bien, y yo pienso lo que pienso y a Laia también le parece bien, o sea... Claro. Pero es lo que hablábamos, o sea, yo pienso lo que pienso, pero vuelvo a decir, voy a seguir recomendando el libro, voy a decir que me ha flipado el libro y es un detalle que, bueno, que no estamos de acuerdo, pero, jolín, igual tú votas a un partido político y yo voto a otro, o sea, que no pasa nada, que para gusto están los colores y no pasa nada. Además, esto es lo bueno, hombre, y poder debatir. El rollo es cuando ahora mismo lees que, bueno, no os podéis imaginar, puedo tener 30 mensajes de godo de mierda, lávate la boca antes de hablar de los canarios. Y dice, pues mira, paso de contestarte, ¿no? Pero si alguien me viene de buenas y me dice, oiga, ¿y por qué? Pues le explicaré, pues mire, léalo,
Denle una oportunidad, lea las primeras páginas gratis, no se lo compre, porque ahora mismo en cualquier plataforma tienes, lea una muestra, léase las primeras páginas gratis y ya verá cómo mi punto de vista es objetivo y no vengo como conquistador, sino que además quiero contar la historia a Guanche con todos respetos. Entonces, a esas personas sí, pero cuando te vienen... Entonces, a mí que me digas tú tu opinión con respeto y diciendo tal, me encanta. Siempre, porque, claro, porque así se puede debatir, si el rollo es lo otro. Bueno. Y además, ya para que veáis que yo, vamos, que soy la banderada de Indira Ramos a partir de ahora, bueno, de más de Iván, pero bueno, da igual, Indira va en el pack. Entonces, decirte, aparte, como decía Esther, no solamente la trama inglés es la trama, es todo. O sea, inglés al final, esto es lo que decía yo al principio, se queda en nada. O sea, vuelvo a decir, o sea, primero, partiendo de la base, que no he cosa que no he dicho antes, sí, se habla del tema del Alcácer, se habla así muy rápidamente y con todo el respeto del mundo, o sea que también te tengo que decir. Ahora que me has dado tu versión, te subo la nota del libro, ya no se queda en el 4,5, ya sube un poco más porque ya me has convencido, eso no es seguro. Voy a corregir por ahí en Goodreads y tal. Hombre, pues claro que lo corrijo, hombre, faltaría más. No, fuera de broma. Fuera de broma, no. Escucha, la nota que le tienes que dar al libro es la que te salga del alma cuando lo leas. Pues Santiago, que yo de 4,5 a 5 para mí es lo mismo, te vuelvo a repetir, que te he dicho eso y para mí es el mejor de la trilogía, o sea, con eso te lo digo, o sea, porque es lo que hablamos, ya inglés se queda en nada, o sea, Lucía, por favor, Lucía. La trama de Lucía. O sea, es que hay 3 tramas en este libro, ¿vale? Está la trama de Antonio Anglés, que bueno, porque al final es el caso del que se trata la historia. Hay una subtrama con Lucía Navarro, madre mía de mi corazón y de mis entrañas, lo que le pasa a esta chiquilla, que no vamos a decir nada, pero... Es una huida hacia adelante. Alguien que comete un error y en vez de afrontarlo, sigue huyendo y huyendo. Básicamente, aunque no podemos contar mucho más. Efectivamente. Y luego está la tercera trama, que también nos tenía a todos con las uñas y con la... Indira, que en todas, porque hay una trama romántica también en esta historia, no es todo tan negro como parece. O sea, hay una trama romántica que a mí me tenía, vamos, como el culebrón de Puente Viejo, así comiéndome las uñas con las pipas. O sea, de verdad, qué maravilla. Por eso te digo, para mí, de verdad, de la buena, es el más completito de los 3. O sea, me ha alucinado. La gente que normalmente dice, el segundo libro de una trilogía es un libro puente. Con perdón, tararí. Aquí no. Pues y ahora pasamos de las otras niñas, que es el favorito de Laia, a mi favorito, que es Indira. Y que a pesar de leerme la nota de autor, yo me llevé un soponcio, que yo estaba haciendo los stories y tuve que parar como 4 veces de ponerme y que se me escapaban las lágrimas. Y hay gente que se graba llorando, pero a mí estas cosas me dan mucha vergüenza, yo esas cosas no las hago, lo siento. Y nos vamos a Indira, donde esa trama personal y esos hilos que parecen que no, pero están ahí, y vamos a tener un hilo del primer libro que nos va a venir a este último y nos va a apretar el cuello, pero bien fuerte. Amigos, amigas, cuidadito los que estéis tomando cositas para el corazón, que viene fuerte. A mí este es mi favorito, me parece un broche de oro para una trilogía que quiero mucho, la verdad, porque son unos personajes que se han quedado en mi corazón, son unos personajes que no te hacen quedarte indiferente y sobre todo empiezas, porque cierras las otras niñas en un punto que dices de psicópata, lo de psicópata. Bueno. Tú no puedes cerrar un libro así, quedarte tan a gusto y decir, bueno, pues ahora me esperáis que voy a escribir otro, pero con la calma, ¿eh? Y la gente así comiéndose el muñón. No y tenemos que decir que nosotros hemos tenido la gran suerte de leernos el libro tarde, o sea, que ya están los 3. Pero, ¿y esa gente que se leyó las otras niñas cuando tocaba? Pero Santiago, es que eso no se hace, tío. O sea, tú sabes el malestar que se tuvo que quedar. Pero que tendré que, a ver, pues ojalá pudiese escribir un libro a la semana, pero es que no puedo. Pero para ir avanzando con las historias. A ver, vamos a ver. Yo creo que cada uno de los 3 libros de la trilogía de Indira, yo estoy muy orgulloso de los 3, ¿vale? Yo creo que es, fijaos lo que os digo, El buen padre para mí es el más complejo por las diferentes tramas y las diferentes, es el más complejo. Las otras niñas es el más
sorprendente por esa investigación al revés y por involucrar un caso real. Y Indira es el más arriesgado, ¿vale? Porque también manda más cera con Indira que con ¿Dando más? Hombre, imagínate, ¿por qué? Qué gentuza. Pero No, perdón, pero así no. Santiago, mi padre dice que tienen que hablar de uno aunque sea mal. Y Ya, siempre ya. me lo ha dicho. Y Lola Flores lo decía también, y mírala, o sea, qué bien le fue a la señora. Dile a tu padre que soy la persona ideal, porque es que me ponen. A ver, yo entiendo, pero que estamos en las mismas. Es que tampoco podemos hacer spoilers, pero a mí Indira me parece el más arriesgado, lo tenía clarísimo desde el principio. ¿Sí? Sí, en la editorial casi, ahí sí que les da un soponcio cuando lo dije, pero bueno, no voy a entrar más para no tal. Pero yo, o sea que María cada vez que se reúne contigo va acojonada. Esperas al postre para soltarle la bomba y a la mujer se le sale hasta el entrante. No. María y yo nos llevamos muy bien, somos pareja cómica. Somos súper diferentes y, por ejemplo, ya presentó a las otras niñas el año pasado en FNAC y la verdad es que somos tan diferentes en todo, ¿no? Desde el aspecto físico, que ella es chiquitita y yo soy gigante y después ella es muy seria y yo soy más campechano, no muy seria tampoco, ¿no? Pero que es muy tal y yo más campechano y no sé qué y bueno, y entonces pues, pero los dos pues nos compenetramos muy bien en todo, ¿vale? Estamos todo el día discutiendo por todo, pero al final yo la respeto mucho como editora y ella me respeta a mí como escritor, con lo cual nos llevamos de maravilla. Pero bueno, sí, que yo cuando les conté Indira, pues también era como, bueno, tal. Yo estoy muy contento, Indira, de hacerlo como lo hice. Sé que hay gente que no está de acuerdo, lo que quieras, pero creo que era todo natural. Es que no quiero decir más porque al final el que hace spoiler soy yo. Lo pido al final, que no hagáis spoiler en esa nota. Y después lo vas a hacer tú. Mete la gamba y lo cuenta todo. No, ¿ya sabes qué pasa? Yo estaba... Era para cerrar la trilogía con mi favorito. Yo estuve leyéndolo en la cama y me tuve que ir porque hay un momento ya, el final, las últimas 100 páginas que fueron las que leyó Esther en el coche, yo me tuve que ir abajo al sofá a seguir porque despierto a mi marido, o sea, un soponcio, o sea, yo no podía parar. Y venga a llorar. Y cuando Esther acabó, después de esos maravillosos stories que se marcó, yo en mi hora de comer del trabajo, ¿qué hicimos, Esther? Llamarnos y toca, o sea, nos pusimos las dos ahí a darlo todo. Oye, pues es lo que hablábamos al principio, que me encanta que mis novelas consigan interacciones. O sea, no solo el leer y venga fuera, sino de, oye, necesidad de llamar a alguien, de contar, de decir, oye, ¿te has leído este libro? Pues léetelo y después hablamos porque me ha gustado mucho. Pero bueno, en este libro, y es JD, ¿no? También. Sí. Por favor. Eso es lo que tenía que decir yo. Ella está enamorada de Iván Moreno. A mí me ha encantado JD. Bueno, pero yo me enamoré de Iván Moreno, pero también el corazón partido. O sea, que a JD vale. También me lo refiero para Papá Noel. No te preocupes. Ese rollo gitano, canalla, de barrio, sabido, con más noches que el camión de la basura. A mí eso me gusta. O sea, sí, pero ¿y ese corazón que tiene? Sí, por eso es un tío que está muy preparado para la vida, que se ha pasado todo por el arco del triunfo y él está donde quiere estar, habiendo tenido que pasar por lo que ha tenido que pasar y le da igual. Y es que además es súper inteligente, es un tío súper agudo, es el olfato que te da la calle. Y que también vuelve a salir por ahí, de nuevo Mi Barrio, que entre los Mola y tú tenéis a Mi Barrio ahí en el punto de mira para hacer cosas malas y somos bastante mejor personas. No, a ver, JD mola mucho, a mí me gustaba mucho JD a la hora de crear el personaje porque es un personaje desubicado en la vida, o sea, desubicado en la vida en el sentido que le cuesta encontrar su lugar porque en la comisaría es la oveja negra porque es gitano y en su comunidad es la oveja negra porque es policía. Entonces siempre tiene que estar nadando entre esos dos mundos, pero eso me gustaba a mí. Y encima es un personaje que aporta comicidad también, ¿no? O sea, es un personaje que dentro de toda la dureza que tiene que hacer, pues aporta bastante comicidad. Y bueno, y ya sabéis que JD, yo ahora mismo voy pues por la página aproximadamente 200, bueno, un poco menos, 180 de JD, que ya está todo escaletado en mi pizarra. Ay. Sí, y bueno, y ya estoy en plena escritura. Lo que pasa es que, claro, ahora en plena promoción de Los Nueve Reinos, pues me está costando encontrar ratos para centrarme, porque además yo soy muy de procrastinar, o sea, que es hacer lo que sea con tal de no trabajar.
básicamente. Y entonces, pues, me está costando sentarme y concentrarme, pero la historia de JD en esa primera novela de JD, no sé si habrá más, pero una desde luego, pues os va a encantar. No tengo dudas. Hiperpotente. Pero deseando estamos, ¿eh? O sea, yo ya me lo has dicho, ya no duermo. O sea, ya voy a estar todo el rato. ¿Cuándo está? ¿Y cuándo lo tienes? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Voy a hacer como los niños pequeños. Todo va bien, si no pasa nada y si va más o menos la vida bien, yo creo que lo terminaré para septiembre-octubre, después entran las correcciones, no sé qué. No sé si llegaré para el trimestre del año que viene, pero para el segundo sí. Feria A del mi libro cumple. del año que viene tenemos JD. Pero no os olvidéis de, por el amor de Dios, no os olvidéis de... Espera, porque antes quiero hacer un pequeño inciso. Antes de meternos con los 9 reinos, que es lo nuevo, quiero hacer un pequeño guiño a Taurus, que va a ser mi primera lectura con mis hijos, Bien. que es que Santiago no solo le da el crimen, bueno, no sé yo si vas a dejar a mis hijos traumatizados, pero vamos a leer Taurus, que además viene muy bien también para el Mayo Sci-Fi. Cuéntanos para qué público objetivo lo ves, cómo nació Taurus, que además está premiado. Presume también de esta joyita, porque estamos hablando de público adulto, pero es verdad que los pequeños pues también tienen que empezar a saber lo que es la tensión. Yo estoy absolutamente enamorada de Taurus. Os juro que, a ver, creo que Los 9 reinos es mi mejor novela, ¿vale? Por muchos motivos. Porque cojo todo el thriller y toda mi experiencia en estructura y tal, y encima cuento una historia desconocida y súper potente y tal. Pero hasta Los 9 reinos mi mejor novela era Taurus, os lo digo absolutamente en serio. Taurus es una historia juvenil, como bien ha dicho Esther, que trata sobre el futuro de la humanidad después de que un meteorito se cargue la Tierra, que tienen que emigrar a otro planeta, que es Taurus, que está habitado por unos animales allí, y dentro de un siglo, pues unos jóvenes que viven allí en Taurus inventan una máquina del tiempo con la que poder traer una hamburguesa terrestre, que han leído mucho sobre aquello, pero la quieren probar porque en Taurus se alimentan solo con píldoras, ¿no? Y dicen, ostras, queremos probar una hamburguesa de las que hablaban, y entonces inventan una máquina, un inventor, unos chavales, 2 chicos y una chica, y la ponen a funcionar, pero por error no solo ¿Y qué pasa? ¿Qué traen? por error no solo traen la hamburguesa, sino que traen a un taxista y a su mascota. Es un pollo. Y entonces la aventura en Taurus es cómo devolvemos, cómo revertimos el funcionamiento de la despensa, que es como le llaman ellos a esa máquina del tiempo, para devolver a el taxista y a Pollo, que es la mascota que es un pollo, a la Tierra. Y entonces pues es una aventura que tienen que ir a pedir ayuda a los animales de Taurus, en fin. Y es una aventura muy divertida, con la que me lo he pasado muy bien, y es desde... A mí me ha venido gente diciendo que sus hijos con 7, 8 años se lo han leído perfectamente, y es hasta 100 años, en serio, con 101 ya no lo recomiendo, pero hasta 100 años sí, porque es escrita por mí, vuelvo a lo mismo, o sea, con un tono juvenil evidentemente, pero con una estructura muy rápida, con muchas cosas que pasan, no es tan compleja como las novelas de adultos, pero sí con varias localizaciones y demás. Y es una mezcla, para así decirlo, para las personas adultas que lo sepáis, entre Avatar y Regreso al Futuro. Me pone ahí no sé qué. Vale. Pues yo ya os digo que en cuanto lo lea os contaré, pero esto va a ser la primera lectura conjunta con mis hijos. Y ahora sí, nos vamos al grueso, porque están aquí los 9 reinos, que lo tenemos aquí con toda su potencia, y creo que vamos a empezar con un naufragio, vamos a llegar a Tenerife, ¿y qué va a pasar? Cuéntanos qué vamos a encontrar aquí. Madre mía, ¿te habrás quedado a gusto? Sí. Has dicho antes que tú, aparte del thriller, eras bastante lector de novela histórica. Sí. ¿Hay algún libro de novela histórica que hayas leído que ha hecho que esto tenga algo de esto, alguna esencia o algo? ¿Qué novela histórica le gusta a Santiago Díaz? A ver, cuéntanos. Bueno, a ver, a mí me gusta bastante novela histórica, pues desde Ken Follett a Santiago Posteguillo, pues métete en cualquier lado, ¿no? Pasando por Juan Tranche, que es un autor que, Sí. que me gusta mucho, además es amiguete mío y es un tío estupendo y me gusta mucho cómo hace las cosas, porque lo hace
ligero, divertido y en cambio aprendes, ¿no? Y historias súper chulas, además, de romanos, Esther, que lo sepas. De gladiadores. Pues que además ayer estuve con él en la presentación, mi presentación, que es súper cariñoso siempre y súper majete. Pues bueno, me gusta de todo, como os digo, y lo que nos vamos a encontrar en Los Nueve Reinos es la historia de los guanches, contada a mi manera. Es una novela histórica, pero a ritmo de thriller, con lo mismo. Dos líneas temporales, por una parte la historia de Bencomo, que era el Braveheart canario, el que unió a todos los guanches para luchar contra los invasores, los castellanos, enviados por los reyes católicos, pues a través desde su infancia hasta la guerra, pues cuento la historia un poco del pueblo guanche de manera divertida, amena, con mucha acción y con muchas cosas. Después la historia de los conquistadores también, Alonso Fernández de Lugo, los reyes católicos, pero no en lo que todo el mundo conoce, sino la Isabel más humana, más mujer, más enamorada tanto de su marido y traicionada por él, como de Cristóbal Colón, que también estuvo enamorada de él. Y después la historia también en esa línea temporal, seguimos, de Beatriz de Bobadilla, que es la mujer más cruel que ha habido en la humanidad, que era una mujer súper bella, que enamoró al rey Fernando y la reina Isabel, para quitársela encima, la envió a La Gomera, a casarse con el gobernador de La Gomera, que era lo más lejos que podía estar de Valladolid. Entonces ella allí pues endurece su carácter y se convierte en una mujer cruel, fría y que conviene conocer porque es espectacular su historia y es absolutamente real. Y después esa es la línea temporal guanche, con la historia de los guanche mezclada con los conquistadores en ese momento, ¿no? Que es va desde 1440 a 1497, 96. Y después otra línea temporal que es 30 años después, que es 1523, en la Valencia de ese siglo XVI, una esclava que por un motivo que no os voy a contar porque lo tenéis que leer, se tiene que escapar, y es una road movie ambientada en el siglo XVI de una mujer perseguida que atraviesa toda España para intentar llegar a las Islas Canarias y atraviesa pues Valencia, Andalucía, llega a la Sierra Morena donde empezaban los bandoleros, y bueno, y es toda esa historia, o sea, os garantizo acción a tope, emoción, historia real, historia desconocida de los canarios, de los guanches, que tenían una civilización absolutamente desconocida, con su propia religión, con sus sacrificios humanos, porque el volcán les castigaba de vez en cuando y ellos pensaban que les estaba castigando Guayota y para pedir su perdón o el favor de los otros dioses le ofrecían sacrificios, que tenían guerras entre esos 9 reinos. O sea, no quiero enrollarme más, yo lo describo absolutamente como una mezcla de Juego de Tronos por esos 9 reinos que había en Canarias, que estaban en guerra entre ellos, que se tuvieron que unir para combatir a los castellanos. Braveheart, porque hubo un líder de esos guanches que fue Bencomo, que los lideró a todos con una temeridad, pero con valentía, y que os va a encantar. Y bueno, Ken Follett, me tiro el pisto también diciendo Ken Follett porque es una civilización perdida, pero y también un poquito apocalipto porque el Tenerife que conocemos hoy en día está pues masificada y un poco despoblada, pero la del siglo XV estaba totalmente llena de bosques de laurisilva y de pino canario y con muchísima vegetación, y por ahí se movían estos guanches que os van a recordar también un poquito a Apocalipto. Entonces, todos esos mimbres, junto con las tramas castellanas, historias de amor, historias de violencia, de conquista, de superación, de valentía y tal, es lo que os vais a encontrar en Los 9 Reinos. Casi nada. Santiago, nos has mencionado el tema del volcán, pero aquí vemos un lobo. Yo creo que esto no va a ser casualidad. Bueno, no es un lobo exactamente, sino que es Guayota, que es el espíritu maligno que vive dentro del volcán, que es el diablo de los guanches, ¿vale? Que ellos le daban forma de animal, especie de lobo, porque los grandes depredadores de los guanches eran dos: el volcán, que era cuando entraba en erupción, lo quemaba todo, lo arrasaba todo y encima les secuestraba con la capa de ceniza, que nosotros ahora sabemos lo que es, pero ellos no sabían lo que era, les secuestraba el sol, los dejaba sin sol. Y el otro depredador eran perros salvajes que llegaron con aquellos primeros guanches, se asilvestraron y que ellos consideraban que eran asociados del diablo, y era Guayota que los enviaba para cazar a los guanches, a los niños guanches y demás,
porque era lo que muchas veces cazaban. Eran sus grandes depredadores, sus grandes enemigos. Entonces, ese lobo representa un poco a la imagen de guayota que tenían ellos. Y todo eso regado con tu sello. O sea... Todo eso, sello, diferentes localizaciones, acción a raudales, giros impresionantes, mogollón de personajes, capítulos cortos. ¿Cuántas páginas tiene eso, Esther, para ir calculando las noches que voy a estar sin dormir? Mira, con la línea temporal, 1571 páginas, porque aquí luego tenemos como unos indicadores de cosas que han ocurrido en el tiempo, supongo que por si alguien quiere investigar más o para ir poniendo un poco el foco en lo que era lo importante en ese momento, al final tenemos ahí como diferentes fechas marcadas. Bueno, por calcular así, con Indira fueron 400 páginas y 2 noches sin dormir, pues hay unas 3, aprox. Pues sí, también tenemos un glosario de términos guanches, importante. Y yo te quería preguntar, de aquí, ¿quién es tu niña bonita, tu ojito derecho? Bueno, a ver, hay muchos personajes que son mi niña bonita. A ver, pero a mí hay un personaje que me... Bueno, hay varios personajes. Uno de ellos es Gonzalo del Castillo, que os he hablado antes, que es un soldado castellano que me encanta su evolución, os va a gustar mucho. Después está Dácil, que es una guerrera también guanche, que me encanta. Está Bencomo, Ucanón. Hay un montón de personajes, pero Beatriz de Bobadilla, que es la mala malvadísima, me encanta porque escribir malvados es súper divertido. Cuando tú escribes un personaje bueno, tienes que medir mucho lo que cuentas para no... bueno, pues porque tienes que mantener la empatía de los lectores y entonces tienes que medir a veces, sí, a ver cómo lo cuento, pero cuando es una mala tan mala como Beatriz Bobadilla, que era cruel, era fogosa, por llamarlo de alguna manera, montaba unas orgías y unas cosas que no veas, esto es todo real. Pues me encanta Beatriz, a pesar de que como personaje, por ejemplo, en las Islas Canarias es muy odiada por todo lo que hizo. Gente que sea como yo. La nota del autor va al final, no la leáis. No la leáis. ¿Vale? No, está en la página 563, no la leáis. Y es larga, o sea que puede ser muy fuerte. Pues esta vez no lo voy a hacer, lo juro por Dios. Muy bien. Oye, chicas, es que tengo que irme corriendo. No te preocupes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ayudarnos a hacer esa visión por todos los libros que has escrito, por tu tiempo. Y sobre todo por tu tiempo, porque aquí con la tontería te hemos robado 2 horas de tu vida. No, así como que no es la cosa. Que estoy encantado y cuando queráis, oye, y me encantará que nos presiono, pero que os leáis Los 9 Reinos y ahí volvemos a hablar si queréis porque va a haber mucho de Yo prometo que en cuanto me haga con él, quedo con Esther, nos lo leemos, lo comentamos y te hacemos saber. Solo una cosa, viene la feria del libro, ¿dónde vas a estar firmando caseta? Mira, me acaban de mandar, mientras hablaba con vosotros, la ficha esta, como se diga, para yo colgarlo. O sea que lo veréis seguramente ahora o esta tarde, que lo colgaré. Esta tarde estoy en Vallecas, que tengo ahí firma. El domingo me voy a Zamora, después me voy a Las Palmas, después no sé dónde, y voy a estar los 3 fines de semana de feria. O sea que el 1 y el 2 te vemos por allí. Gracias. Sí, no, que es que ya se me va. Que entonces yo voy a estar todos los fines de semana, así que ahí os espero. Pues por allí nos vemos, no te preocupes. Mirad en mi que está puesto todos los estos. Ahora te vamos retuiteando, no te preocupes. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Bueno, y esperamos que hayáis disfrutado de esta pedazo de entrevista porque madre mía. O sea, ya 2 horas. Yo creo que aquí cortamos y tenemos para 2 días. Hombre, no, perdóname. Vamos a hacer una cosa que se me está ocurriendo. Todo esto sigue grabando, yo no corto. Seguimos online porque tenemos que despedir las cosas como se merecen. Que al pobre Santiago le hemos quitado 2 horas de su vida, pero el pobre hombre tenía cosas que hacer. Y queríamos daros las gracias porque estar aquí después de tanto tiempo, la verdad es que tiene lo suyo, tiene mérito. Ya, pero es que, a ver, Santiago lo vale, entiéndeme. Y ahora que no está, ¿cuál es tu libro favorito, Esther? De los que has leído, de los 4. Pues ya sabes que yo me quedo con Indira. Bueno, yo me sigo quedando a pesar de lo dicho y yo, para que veáis que no voy por las espaldas y voy diciendo por ahí, no, yo solo he cascado ahí en vivo y en directo a Santiago. Santiago, que si estás escuchando esto, que yo te voy a seguir leyendo igual, ¿eh? O sea, que eso no quita nada y sigo diciendo que a pesar de todo, Las otras niñas para mí es el mejor de los que he leído. Así que ahí queda eso.
Pues muchas gracias, como hemos dicho, por llegar hasta aquí. Esperamos que disfrutéis de este programa amplio y que nos vemos próximamente en un nuevo episodio del podcast y nos escuchamos. Pues sí, solamente me queda decir, como siempre, si queréis seguirnos, bueno, a Santiago Díaz les vamos a dejar también los links por si acaso, aunque si no los seguís, yo no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, los dejaremos todo en la caja de información. Lo podéis seguir por Instagram porque es bastante activo además, o sea que dentro de lo que cabe, como a él le gusta mucho procrastinar, como ha dicho, él interactúa bastante por Instagram. Y a Esther la podéis encontrar como Esther is Reading, la podéis encontrar tanto en YouTube como en Instagram, sigue dando los buenos días, sigue haciendo cosas sorprendentes como leerse el final de Indira ahí en vivo y en directo, así que tenéis que seguirla. Y luego una servidora pues está en Instagram y en YouTube también, como quien te lo ha dicho, y a veces cuelgo alguna cosilla en TikTok, así que también tal. Y como siempre os decimos, podéis seguirnos, escuchar podcasts antiguos en iVoox, Spotify y Podimo. Que ya, amiga, tercera temporada, capítulo, como van a ser 2, 9 y 10. O sea, bueno, 9 en podcast y un montón, tía, son un montón de horas ya aquí, con nosotras. Sí, sí. La intensidad, que es lo nuestro. Pero daros las gracias porque seguís ahí, nos seguís apoyando mucho. El podcast anterior con Marcos Paricio tuvo muy buena acogida y nada, pues que ya mismo estamos programando más cosas, que nos gusta estar solas, pero también nos gusta traer a gente aquí para que haya un poco más de enjundia. Y se avecinan unas... ¿Qué se avecinan? De todo. De todo. Aquí somos una caja de sorpresas, no de bombones como decía Forrest Gump, que también puede ser, pero no, somos una caja de sorpresas. Exactamente. Así que muchas gracias por estar al otro lado y que sigáis conectados, que nos escuchamos próximamente en un nuevo episodio. Muchas gracias, hasta la próxima.